Se sentía ya la humedad y el frío del otoño cuando el emperador entró a galope con su guardia en la ciudad. La muchedumbre lo jaleaba a su paso, y entre la multitud, un profesor de universidad entrado en la treintena contemplaba la escena asombrado. Era George Hegel, que impresionado escribiría a un amigo ese mismo día: «Hoy he visto el espíritu del mundo a caballo». ¡Hasta la victoria siempre! The greatest nation on earth. Creo que el protagonista del vídeo de hoy necesita muy poquita presentación, y es que Napoleón Bonaparte lo conocemos todos, o prácticamente todos, pero la pregunta es ¿cómo llega el hijo de unos pequeños aristócratas corsos a convertirse en emperador de Francia? Lo descubrimos. Tenemos que remontarnos al inicio de todo. El pequeño Napoleón nace en Ajaccio, en Córcega, el 15 de agosto de 1769. Carlo Bonaparte y Letizia Ramolino habían perdido ya varios hijos cuando apenas acababa de nacer. En 1768 nace Giuseppe, el primero que consigue sobrevivir, y un año más tarde, como digo, en 1769, lo hará Napoleón, o Nabuleone, en corso. Se dice del pequeño Napoleón que era huraño y solitario. Sus padres, como digo, Carlo y Letizia, formaban parte de la nobleza local, por lo que al pequeño Napoleón no le faltaba de nada. Pondré como ejemplo de esto que su madre obligaba a bañarse a sus 8 hijos a diario, cuando lo normal en esa época era un baño al mes. Imagínate, el olor. Luego nos quejamos del olor en el autobús. En fin, Napoleón crecía en ese entorno privilegiado. Le gustaba estar mucho tiempo solo, le gustaba meditar, pensar en sus cosas, y sentía una profunda aversión hacia los franceses, a los que acusaba de oprimir a los corsos. Hay que aclarar que Napoleón no era un buen estudiante y que solo sentía cierta preocupación por las matemáticas, aunque también se sentía inspirado por lecturas clásicas como las de Polibio, Plutarco, entre otros autores. Los años pasan y el padre de Napoleón, Carlo, consigue que 2 de sus hijos, el propio Napoleón y José, se trasladen a Francia Oriental para estudiar en la escuela militar de Brienne-le-Château. Napoleón tiene en ese momento 10 añitos, cuando comienza su estancia en dicha escuela militar, que era conocida, que tenía cierto renombre en toda Francia, y os contaré como anécdota que en uno de los ejercicios militares que realizaban, evidentemente casi como un juego de niños, en el que tenían que conquistar una especie de fuerte mediante una batalla de bolas de nieve, Napoleón demuestra su potencial, su capacidad de resolución, su capacidad de organización, su inventiva a nivel de estrategia militar, y convence a varios de sus compañeros para atacar un flanco, atacar un punto concreto del fuerte, conquistándolo finalmente. Parece que Napoleón se hacía ya notar, se hacían ya patentes sus capacidades, pero aún así muchos historiadores han desmentido esta anécdota durante mucho tiempo. Lo cierto es que el joven Napoleón, después de ser trasladado a París, a la Escuela Militar de París, se gradúa en 1785 con unas notas más bien mediocres. ¡Oh, no! Bueno, sí. Bastante penosas. Y es que Napoleón fue el número 42 de su promoción, de 58. Bastante pobre para el que sería futuro emperador de los franceses. Seguimos adelante en esta historia, pasan los años y Napoleón sirve en las guarniciones de Valence y de Auxonne, y en 1789, fecha que muchos tendréis marcada en la cabeza, estalla la Revolución Francesa en París con la toma de la Bastilla. El joven soldado se encuentra en ese momento en Córcega, en su Córcega natal, y tras entrar en disputa con el héroe nacionalista local Pasquale Paoli, idolatrado incluso por él mismo años atrás, su familia y él se ven obligados a huir. Es 1793, el año del terror, y Napoleón acaba de volver a Francia. Saltamos en el tiempo y nos situamos a finales de ese mismo año. En Tolón, a unos 150 kilómetros al oeste de Niza, las tropas realistas se han amotinado en una fortaleza y están permitiendo el desembarco de fuerzas inglesas y españolas. Napoleón es el comandante de artillería de las fuerzas republicanas que intenta tomar el fuerte. Tras una impresionante demostración de determinación, frialdad y dominio de la situación, las fuerzas republicanas toman el fuerte y Napoleón es ensalzado como el gran héroe de la gesta, tras lo cual será nombrado general de brigada. Ahí tenemos el primer ascenso importante de Napoleón en su trayectoria militar. Pero la imparable ascensión del general francés sufriría un revés en 1794, ya que en julio Maximilien Robespierre cae en París con todo su régimen del terror, y el nuevo directorio comienza una caza de brujas que desemboca en el arresto de Napoleón, que tenía una amistad íntima con el hermano menor de Maximilien, Augustin, y como digo, Napoleón es arrestado por las fuerzas del Estado.
Pese al susto, pese al mal trago, Napoleón sería liberado poco después por falta de pruebas. Al año siguiente se produce un hecho clave. El 3 de octubre de 1795, las calles de París parecen agitadas por una turba encolerizada que protesta y clama contra la inestabilidad del régimen. La situación parece fuera de control y las fuerzas del régimen se organizan improvisadamente para defender el Palacio de las Tullerías, donde se encuentra la Convención, que es la que dirige el país en ese momento. A Napoleón, que es un joven general de 26 años en ese momento, se le ha encomendado la misión, o el marrón, con perdón de la expresión, de contener a la muchedumbre que está enfadada, hambrienta, enfurecida y que está intentando asaltar y está a puntito de entrar ya en palacio. Pero Napoleón parece un tipo con suerte. Consigue casi milagrosamente contener el ataque, se gana así el favor del régimen, que lo asigna, que lo elige inmediatamente para el siguiente gran objetivo militar, la campaña de Italia. Soldados, estáis desnudos y malnutridos. Francia os debe mucho, pero no puede daros nada. Yo os conduciré a las más fértiles llanuras de la tierra. Provincias ricas, ciudades opulentas, caerán en vuestro poder. Honor y gloria. Sin duda, como vemos, Napoleón sabía dirigirse a sus tropas y así se trasluce en el discurso previo a la campaña italiana de 1796, que acabamos de escuchar. Aquí es donde realmente el general comienza a forjar su leyenda. El general tenía una estrecha relación con la tropa, un estrecho vínculo casi emocional, y es por eso que en poco tiempo le empezarán a llamar el Pequeño Cabo, aunque sus logros comenzaban ya a no ser tan pequeños. El general derrotaría en un año a las tropas de los estados pontificios y expulsaría a los austríacos de Lombardía. 4 generales austriacos fueron derrotados y el norte de Italia fue reorganizada con el nombre de República Cisalpina, territorio ocupado, francés. El poder del general en ese momento comenzaba ya a preocupar al directorio. En marzo de 1798 Napoleón propone colonizar Egipto y Siria, provincias otomanas por aquel entonces, para así cortar las rutas comerciales inglesas hacia la India. París termina aceptando, ya que así conseguiría mantener alejado al general del poder en París. Pero el destino vuelve a sonreír al militar. Tras encadenar algunas victorias en Egipto y Siria, el ejército francés se ve incapaz de tomar la fortaleza de Acre. Napoleón retrocede, vuelve a Egipto, tomando un barco hasta Abukir y consigue abandonar África en una goleta, rumbo a Francia. Es 1799. Ahora sí, y esta vez va en serio, Napoleón está en Francia. Tiene ganas de liarla un poco. En ese momento han pasado ya 10 años de la toma de la Bastilla y la situación en Francia sigue siendo inestable. Napoleón lo sabe, intuye que el hombre fuerte puede ser en ese momento la solución. Un hombre fuerte que acumule poder y que guíe con un rumbo fijo, con una dirección fija al Estado francés. Evidentemente con el ejército, con el peso de las victorias a su espalda. Es el 18 brumario del siglo XVIII. O traducido el calendario republicano, el 9 de noviembre de 1799. Napoleón irrumpe en ese momento en el pleno del Consejo de los 500, que forma parte del Poder Ejecutivo, y con la ayuda de su hermano Luciano, que ayuda también con sus hombres y con su capacidad para comunicar, abate el régimen definitivamente y da un golpe de estado militar. Termina el momento de poder del directorio, por tanto, y Napoleón lo sustituye por el consulado, en el que él será designado como primer cónsul de por vida. Napoleón estaba feliz, orgulloso, satisfecho. Por fin se daba el golpe de efecto que durante tanto tiempo había soñado él mismo. Se sentía César cruzando el Rubicón, sentía que había salvado Francia. Tan solo 5 años más tarde, terminaría por dar el último paso hacia la eternidad. 2 de diciembre de 1804, Notre-Dame de París. El gentío abarrota la catedral, todos engalanados con sus mejores prendas y adornos, vestidos como verdaderos nobles. Se miraban unos a otros casi ruborizados. Habían formado parte muchos del proceso revolucionario que abolía el antiguo régimen y se encontraban allí, en aquel lugar santo, vestidos como miembros de la corte, de aquella corte que ellos mismos habían maldecido tiempo atrás. El murmuro nervioso de los presentes se hacía notar. Estaban esperando a su nuevo rey, o mejor dicho, al nuevo emperador de Francia. El mismo Papa, Pío VII, había acudido desde Roma y parecía esperar casi con resignación. Entre bambalinas, Napoleón recibía los últimos retoques, junto con su hermano José. Se le escapaba la media sonrisa al emperador que se dirigía a su hermano. Si nos viese nuestro padre.